Tengan muy buenas. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Mucho gusto. Bueno, de nuevo vamos a volver a tratar un tema, lo que es acción magnética de la corriente eléctrica. Bueno, en este tema vamos a hablar todo lo que es la inductancia, lo que es el magnetismo, cómo provoca lo que la corriente eléctrica genere pues una cierta tensión o crea un campo magnético para poder producir la corriente eléctrica, o en base a la corriente eléctrica se genere un campo magnético. En este caso pues tenemos la acción magnética de la corriente eléctrica. Como ya se dice, el sistema pues de lo que es el magnetismo ¿ya? Es un sistema pues que viene de lo que es tanto de la naturaleza, ¿ya? Donde tenemos nosotros ambos polos, que es el polo produce por la naturaleza ya de lo que es la creación del imán o el magnetismo. La naturaleza del magnetismo. Campo magnético. Definición. El campo magnético es una propiedad del espacio por el cual o por la cual una carga eléctrica puntual de valor que se desplaza a una velocidad sufre los efectos de una fuerza perpendicular y proporcional a la velocidad y a una propiedad del campo llamado inducción magnética. Entonces, de acuerdo a lo que dice, o sea, la teoría, ya que al crear una cierta, bueno, se desplaza a una velocidad que sufre, pues, como dice, efectos ya de una fuerza perpendicular y proporcional a la velocidad y a una propiedad del campo que se llama la inductancia magnética, el cual produce o genera el campo magnético. Entonces, tenemos lo que es la atracción y el distanciamiento o la repelación, como le dicen, en los imanes, el cual pues están con el polo que es el norte y el sur, ya el cual pues se manejan en ambos polos de acuerdo de las polaridades en sí del imán, ya el cual pues el norte con el sur pues se atraen, y si en caso que fuera norte y norte pues se repelarían o habría el distanciamiento. Esto pues provoca que se genere la creación magnética de acuerdo a la naturaleza, ya en base a lo que es naturalmente. Tenemos también lo que es la naturaleza del magnetismo de ciertos elementos metálicos, pues es producto de los momentos magnéticos asociados con los electrones individuales, ya cuando pues el electrón gira alrededor del núcleo se convierte en una carga eléctrica ya en movimiento, por lo que se genera un momento magnético. Ya esto provoca ya en lo que es la parte eléctrica cuando el electrón gira alrededor de sí mismo, pues creando un momento magnético. Naturaleza del magnetismo terrestre. ¿Ya? Proviene de las corrientes eléctricas ya circulantes en el núcleo fundido pues de la Tierra. Ya eso nos indica que es en el núcleo. ¿Ya? El campo magnético pues de la Tierra pues se atribuye a un efecto dínamo ya de una circulación de corriente eléctrica, pero su dirección no es constante. ¿Ya? Este quiere decir que pues la corriente, bueno, en sí el eje principal de la Tierra pues provoca creando se genera como un dínamo, como un generador de corriente, ¿no? Y eso es lo que provoca el magnetismo hacia alrededor de la Tierra, ¿no? Entonces eso nos ayuda a que pues se produzca ya la tensión y todo lo demás, lo que es ayudando también a ver lo que es la parte de la electricidad. Eh, pasando lo que es, ¿ya? Pasando lo que es las diferencias y semejanzas entre campo gravitacional, eléctrico y magnético. Bueno, tenemos lo que es campo gravitacional, campo eléctrico y campo magnético. En lo que es campo conservativo, tenemos en el campo gravitacional líneas de fuerza abiertas, y también tenemos lo que es, se puede definir una función potencial escalar y a partir de ella pues construir superficies equipotenciales. ¿Ya? También tenemos las fuerzas son siempre pues de atracción,
un punto material solo crea campos gravitatorios, tanto si está en reposo como si está en movimiento. Existen dipolos eléctricos. El campo eléctrico, pues campo conservativo, línea de fuerzas abiertas. Las fuerzas pueden ser tanto de atracción como de repulsión. Una carga eléctrica crea un campo eléctrico si está en reposo y uno eléctrico y otro magnético si está en movimiento. Un campo eléctrico variable crea un campo magnético y viceversa, ¿no? Y lo que es el campo o magnetismo o magnético, pues como campo conservativo, ¿ya? Líneas de fuerza cerradas. Para el campo magnético no existe ninguna función escalar cuya variación permita obtener el valor de la intensidad de campo. Existen dipolos magnéticos, ambos campos ejercen fuerzas sobre cargas eléctricas. Líneas de fuerzas en el interior de un campo magnético. Las líneas de campo convergen donde la fuerza magnética es mayor y se separan donde es más débil. Por ejemplo, en una barra imantada, compacta o dipolo, las líneas de campo se separan a partir de un polo y convergen en el otro, ¿ya? La fuerza magnética es mayor cerca de los polos donde se reúnen. El campo B tiene una intensidad proporcional a la densidad de esas líneas de flujo y a menudo pues se usa el concepto de densidad de flujo magnético para el campo B. Magnetómetro. Bueno, en este sí es un componente o un equipo, ¿ya? Que se ocupa, más que todo instrumento, que se ocupa medir pues la fuerza y en algunos casos la dirección del campo magnético, ¿ya? Su utilidad, ¿ya? Uso científico, uso militar, las brújulas, detector de metales. Eso ya es engloba a lo que es de acuerdo a la especialidad que se pueda dar uso a lo que es el magnetómetro. Corriente eléctrica y magnetismo. En este caso, pues hablamos de la relación entre campo magnético y corriente eléctrica. Un campo magnético tiene dos fuerzas que lo originan, ¿ya? Una de ellas, pues, es una corriente eléctrica de convección que da lugar a un campo magnético estático. La otra es, pues, por otro lado, una corriente, pues, de desplazamiento origina un campo magnético variante en el tiempo, incluso aunque aquella sea estacionaria. En sí, lo que es la primera, pues la relación entre el campo magnético y una corriente eléctrica está dada por la ley de Ampère. El caso más general que incluye a la corriente de desplazamiento lo da la ley de Ampère. En este caso, pues obviamente que se da el flujo de corriente, según eso pues ya se termina la creación del campo magnético para el cual se produce una tensión, una corriente eléctrica, ¿no? La inductancia, ¿qué es? La inductancia es el campo magnético que crea una corriente eléctrica al pasar a través de una bobina de hilo conductor enrollado alrededor de una misma que conforma un inductor, ¿ya? En este caso, pues un inductor puede realizarse para diferenciar señales ambientes rápidas o lentas. La construcción pues de esto es un inductor que está constituida actualmente por una cabeza hueca de una bobina de material conductor, típicamente alambre o hilo de cobre esmaltado. Existen inductores pues, con núcleo de aire o con núcleo de un material ferroso para incrementar capacidad de magnetismo entre la intensidad de inductancia. En este caso, pues como vemos, aquí tenemos un enrollamiento, ¿ya? Un enrollamiento que es pues una bobina, ¿ya? El cual esto provoca que al generarse un choque de corriente o al introducir un positivo y un negativo, esto crea un magnetismo. Al crear un magnetismo, pues ya estaríamos generando una acción mecánica o dependiendo la función que cumple esa bobina. Muy bien, pasando a lo que son las bobinas. ¿Qué es una bobina en electrónica? Es decir,
La bobina o inductor es un componente electrónico pasivo capaz de almacenar energía eléctrica en forma de energía magnética. Básicamente utiliza un conductor que se enrolla formando la bobina, y cuando la electricidad fluye en dicha bobina de izquierda a derecha, pues esto generará un campo magnético en el sentido de la aguja del reloj. ¿Qué es la inductancia eléctrica? Pues es la propiedad ya de un circuito por el cual pues un cambio o variación en la corriente induce por inducción electromagnética una fuerza electromotriz. ¿Cuál es la diferencia entre inductancia e inductor? La inductancia es la propiedad de un circuito eléctrico por el cual pues un campo magnético, ¿ya? El cual pues un voltaje es inducido en el por un campo magnético cambiante, mientras que el inductor es un componente pasivo que introduce inductancia en un circuito eléctrico. Su símbolo de la bobina, como podemos ver, una órbita que tenemos, tres órbitas, y pues como una resistencia, ya el cual pues una bobina incorpora una resistencia. La bobina en el circuito DC. En un circuito de corriente continua, el comportamiento de una bobina solo puede observarse durante los momentos de encendido y apagado, ya que solo estos procesos provocan un cambio en el flujo de corriente. ¿Ya? Entonces, como podemos ver, tenemos un componente que es un circuito pues, el cual pues, está trabajando mediante un procesamiento de una bobina, ya, el cual pues, se le excita mediante una corriente, y al generar un choque de corriente negativo genera una tensión, y esto es el que provoca que esa tensión pues se eleve, hablando de una bobina de encendido que eleva a los 40.000 voltios, ya el cual tiene un alojamiento primario, un alojamiento secundario, ya, y un núcleo. Esto pues provoca que la bobina se excite y crea un magnetismo, el cual pues desprende una corriente de alta tensión, y esa corriente pues se va distribuida a lo que son las bujías de encendido, ¿no? Entonces esa es la forma de provocarse que una bobina pues crea una tensión eléctrica. Comportamiento de encendido de una bobina. Si se aplica un voltaje DC a una conexión en serie entre la bobina y la resistencia, pues se puede observar que la corriente pues no solo sube pues de inmediatamente a su valor final, sino que solo pues llega a él después de un cierto tiempo. Entonces, como podemos ver, tenemos lo que es la alimentación, ya estamos induciendo lo que es una bobina. Entonces, en este caso, pues al generarse una corriente, ya creando un campo magnético, de igual forma es accionada ya un mecanismo. Este mecanismo pues pasa para poder ser accionado o en sí pasar el flujo de corriente a otro circuito. Entonces, en este caso utilizamos mayormente para lo que son los relés y todos los accesorios que utilizamos como interruptores. Ya, el comportamiento de apagado de una bobina, ya, cuando el interruptor pues se abre, el voltaje de alimentación se desconecta del circuito, como podemos observar, ¿no? en la figura. En este caso, la bobina continúa impulsando la corriente por el tiempo hasta que su campo magnético se reduce, y la corriente pues no cae de inmediatamente a cero, sino que disminuye lentamente, pendiente negativa. Como el voltaje en la bobina es proporcional al cambio de la corriente, esto resulta en un voltaje negativo de la bobina que, como la corriente disminuye con el tiempo. Bueno, aquí tenemos unas bobinas que son generadoras. En este caso ya no son pasivas, son activas. En este caso, los generadores de corriente eléctrica pues trabajan como bobinas activas, el cual generan una tensión, una corriente eléctrica, y proporcionan a un respectivo equipo o algún componente eléctrico, ¿no? El cual pues es para generar tensión, corriente eléctrica, y poder dar un suministro a una cierta cantidad
de componentes eléctricos. En este caso tenemos lo que es un generador eléctrico y también tenemos un generador de corriente alterna y un generador de corriente continua. También tenemos lo que es la electricidad por reacciones químicas. Las sustancias químicas pueden combinarse con ciertos metales para iniciar una actividad química en la cual pues habrá transferencia de electrones produciéndose cargas eléctricas. El proceso se basa en el principio de la electroquímica, ¿ya? Cuando un ejemplo es la pila húmeda básica. Cuando en un recipiente de cristal se mezcla ácido sulfúrico con agua para formar un electrolito, el ácido sulfúrico se separa en componentes químicos de hidrógeno, que sería H, y sulfato, que es SO4. En este caso, pues también tenemos lo que son las baterías, ya las baterías que trabajan con electrolito y pues el ácido sulfúrico, ¿no? Entonces, para eso pues generan la tensión, generan corriente, las baterías que son de los automóviles y otras baterías que suministran corriente a diferentes circuitos o componentes en sí que son eléctricos. Entonces, con esto pues ya hemos visto lo que es la corriente o bueno, generación por corriente magnética o el magnetismo y lo que es por las reacciones químicas, cómo se genera la corriente eléctrica.